muy buenas noches a todas y a todos los que se han dado cita a este webinar que lo ha organizado la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente el Centro Sofía, que es el espacio de pastoral y el espacio de teología de la universidad. Así que le damos la cordial bienvenida y nada, este webinar tiene la intención, el propósito de conectar con la experiencia que vive la Iglesia Universal en la segunda asamblea del sínodo que comenzó ayer y que va a estar viviéndose hasta el 27 de octubre. Así que el Centro Sofía ha querido conectarnos con esa experiencia de iglesia. Mi nombre es el profesor José Enrique Quique Hernández. Estoy en el Centro Sofía como gerente de proyecto teológico y voy a estar básicamente facilitando esta conversación, porque este webinar va a ser una conversación en torno a esta experiencia. De hecho, le hemos titulado ¿Cómo ser una iglesia sinodal misionera? Así que esa ha sido la pregunta que ustedes vieron en la promoción y es la que vamos a estar básicamente contestando hoy. Así que para esta experiencia de webinar, agradezco la presencia del padre Floyd Mercado. El padre Floyd Mercado es vicario pastoral de la diócesis Fajardo-Humacao o Humacao-Fajardo y también es asesor de la Pastoral Juvenil Nacional. Así que, padre, gracias por su tiempo y bienvenido al webinar. Muchas gracias, saludos a todos. Sí, saludos. Muy bien. Y el padre va a estar compartiendo lo que ha sido el camino sinodal hasta hoy, ¿verdad? En breve tiempo, darnos un poco de contexto de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta esta segunda asamblea. También quiero agradecer la presencia de la señora Celina Rosado Centeno. Celina es secretaria de la Comisión del Sínodo Diocesano de la Diócesis de Caguas. Así que, Celina, gracias por estar con nosotros. Y Celina, en su espacio, va a estar compartiendo su experiencia sinodal puertorriqueña para darle también un poco de contexto de lo que hemos vivido en la isla. Y Buenas tenemos tardes, también, sí, adelante. buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias, Celina. Tenemos también al profesor Marco Sala. Así que Marco va a estar compartiendo básicamente esta asamblea, esta segunda asamblea, cómo es que se está viviendo ya desde ya, ¿verdad? Esta experiencia. Y sobre todo, tenemos un ingrediente nuevo que es una iglesia sinodal misionera. Así que hay un elemento, un adjetivo importante en esta segunda asamblea y él va a estar compartiendo con nosotros. Marco es teólogo, es poeta y también es el Digital Project Manager del Centro Sofía. Así que Marco, bienvenido. Un abrazo, hermano, un abrazo. Gracias. Celina, gracias. Floyd, gracias por estar aquí. A los que se nos han venido conectando y uniendo, muchísimas gracias por darse cita aquí para esta conversación sinodal. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar entonces a lo que vinimos. Como decimos. Así que cedo el espacio al padre Floyd Mercado para que nos comparta eh, cómo hemos llegado hasta aquí, qué pasos se han dado en términos, ¿verdad?, generales de la iglesia para llegar hasta hoy, la segunda asamblea. Adelante. Saludos a todos nuevamente. El Papa Francisco hablaba y ha dicho que la sinodalidad es la forma de ser iglesia hoy según la voluntad de Dios. Es una dinámica de escucha y de discernimiento del Espíritu Santo. Y durante todo este tiempo, ya esto, ya desde el 2021, que en su origen iba a ser 3 años, 2 años, o sea, se ha extendido mucho más. Se ha visto que la iglesia ha tenido que tomar un tiempo para poder descubrir el valor de su identidad.
porque ante todo la sinodalidad es eso, es parte de nuestra identidad. Inclusive ahora, como mencionaba ahorita Quique, la identidad sinodal misionera, porque eso somos, ¿no? Iglesia que camina juntos hacia la misión, hacia el anuncio del reino. Y este sínodo en particular de la sinodalidad ha querido destacarse, sobre todo hablando sobre la comunión, la participación y la misión. Estas tres claves están en el corazón de lo que ha sido este proceso sinodal, el cual en este caminar juntos se ha querido recordar que no es tanto crear un documento, y eso lo hemos visto quizás en los últimos sínodos, que ha habido una mayor participación del laicado cuando se hizo el sínodo de los jóvenes, una mayor participación juvenil. Pero este sínodo en particular ha querido resaltar, reseñar, fortalecer esta identidad nuestra, del descubrir el valor de los dones y carismas que tenemos todos y que los ponemos al servicio para también llevar el mensaje del Señor a los demás. Este sínodo no es tanto, como dirá el documento, uno de los documentos de este sínodo, es que surjan sueños, que suscitar profecías, visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar las heridas, entretejer las relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos. Desde que se comenzó el sínodo, se comenzó a consultar desde la base. En muchas de nuestras diócesis, en muchas de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, se nos invitó a la reflexión del diálogo sinodal, en la búsqueda de que llegara a todos. En un momento en donde estábamos saliendo de una pandemia, en el caso particular de Puerto Rico, luego también de un huracán, luego de un terremoto, se nos invitaba a volver a salir, a volver a encontrarnos, a volver a tener un espacio en donde volvíamos a dialogar, pero también un momento para reflexionar sobre esta identidad de la iglesia. Si habíamos sido hombres y mujeres que estábamos dispuestos al encuentro con los demás, sobre todo con los marginados, sobre todo con aquellos que seguramente no piensan igual que nosotros. Y es en este proceso en que comenzó a crecer esta experiencia de la sinodalidad. En este corazón del sínodo se invita a que pudiéramos tratar de entrar en un proceso profundo de cómo hacernos una iglesia renovada, una iglesia que pudiera redescubrir su identidad bautismal, una iglesia discipular misionera, que estuviera dispuesto a entrar en la diversidad de los contextos que están a nuestro alrededor. Todo el pueblo de Dios es sujeto del anuncio del evangelio. En él todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. Y es en esta experiencia en que luego de esa primera consulta, todos nuestros obispos, todos los invitados a este sínodo, entre ellos consagrados, consagradas, laicos, familias, entraban en este diálogo de poder escuchar más profundamente a la iglesia, utilizando sobre todo la conversación espiritual. Desde San Ignacio de Loyola, que nos regaló los ejercicios espirituales, también nos enseñó a entrar en un diálogo profundo desde el espíritu. Así como los apóstoles discernían las necesidades y las realidades, también en el hoy el Espíritu Santo continúa entrando en nuestro diálogo y moviéndonos
a encontrar respuestas. Y este sínodo, más que buscar unas respuestas a cuestiones concretas, nos invitaba, sobre todo en esta primera parte de la fase sinodal, a poder encontrar esta identidad y responder a ella. Desde ahí se nos invita a que una vez se tomó todo este regalo de las aportaciones del mundo entero a nivel de los continentes, se les invitó a mirar las respuestas y a dialogar con ellas. En el caso particular de Puerto Rico, debo decir que como parte del equipo que trabajó en el sínodo, junto a otros sacerdotes de las diferentes diócesis, tuvimos la oportunidad de analizar, de revisar, de dialogar. Dialogamos nuevamente con nuestros sacerdotes, dialogamos con los diáconos, dialogamos con las comunidades para poder dar una respuesta adicional. Ese diálogo espiritual se abrió a nuestros continentes, a nuestras diócesis. Y ahora, en esta fase que continuamos del sínodo, se vuelve a invitar a esa conversación desde el acompañamiento mutuo, donde todo el pueblo de Dios observa los diálogos y el camino que se está realizando. Un camino que sea desde la palabra, un camino que sea desde los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, en donde también descubrimos y profundizamos más esta identidad desde la dimensión comunitaria, no desde una dimensión donde solo pueden hablar los obispos, donde solamente se mira, escucha a los sacerdotes. No, se ha querido entrar en la profundidad en donde la participación de todos es valiosa, valorada y cuidada. En este proceso, todos y cada una de las personas estamos llamados a una unión con Cristo. Y en este proceso de la sinodalidad se encuentra sobre todo ese deseo de comunicar la promesa y la invitación del Señor, que la Iglesia custodia con alegría. Es reconocer cómo esa presencia del Señor entra en nuestra historia y nos sigue hablando para que juntos trabajemos haciendo presente el reino de Dios. Es un pueblo de peregrinos. Todos juntos caminamos en todos los lugares del mundo en la búsqueda al final de una conversión sinodal. Una conversión en donde también cambiamos nuestro pensar y nuestra visión en favor del Evangelio. Por eso, en esta etapa que estamos, se nos invita a descubrir la Iglesia desde la unidad, la Iglesia desde la expresión de ver la sinodal como una forma de vivir y de obrar de la Iglesia, no como un evento. Una unidad que contempla toda la diversidad de personas, de realidades, de lugares. En fin, este proceso sinodal es un proceso de conversión, el cual sabemos que ha sido duro, sabemos que ha sido retante. Sin embargo, los frutos se van viendo en este caminar. Ahorita cuando compartan sobre la diócesis de Caguas, es importante poder ver cómo ese espíritu sinodal ha marcado a una diócesis que va en estos 60 años viviendo tantas experiencias hermosas. Este sínodo también va siendo resaltado en nuestras propias comunidades, en nuestras propias diócesis. Cómo se va transformando los procesos para ser pastoral y para hacer vida. Por eso hoy, ¿verdad? Queremos crear y redescubrir la forma en que somos iglesia.
Y por eso hay que estar atentos a la voz de Dios, esa voz que se hace permanente en medio de la voz del pueblo. Muchas gracias, Padre Floyd. Así un poco algunas ideas que han resonado, ¿verdad? Y que las retomo. Yo sé que a cada uno, cada una, su aportación trae diferentes resonancias, pero quiero señalar que ha sido un camino de identidad de la iglesia, como redefinirse, ¿verdad? Desde lo interior hacia lo exterior. Es una identidad que va buscando un modo nuevo de ser iglesia. Así que eso conlleva también un poco de conversión y de mirarse a sí misma en relación a lo externo. Desde una experiencia de diálogo, desde una experiencia también de vivencia comunitaria que incluye a todo el pueblo de Dios, donde la aportación de cada miembro, ¿verdad?, de esta iglesia es importante, y con la finalidad de que no sea un evento, sino que sea una forma de vivir. Por eso se habla no solamente de sínodo, sino de la sinodalidad, ¿verdad? De una mística, de una espiritualidad que nos va a conducir a un nuevo modelo y de ser iglesia. Así que, muy bien, tenemos ahí entonces ya esta reflexión, que es un contexto general de lo que hemos estado viviendo y que nos ha traído hasta aquí. Vamos entonces a darle el espacio al profesor Marcos Sala para que nos dé un poco de retroalimentación de su experiencia, de sus aportaciones, pero sobre todo que nos explique cómo ese modo de ser iglesia, el, el sínodo va identificando que es una iglesia misionera. Así que adelante. Bueno, buenas noches para todos y todas. Floyd, gracias por esa introducción maravillosa para entender mejor este proceso. Yo, luego de escucharte, solo apuntaría algunas cosas específicas y particulares de esta segunda sesión y con eso, de hecho, podríamos empezar. Se trata de una única asamblea sinodal que se ha dividido en dos sesiones. Esto es una de esas novedades que ha traído este sínodo particularmente, en tanto que hemos tenido ya una primera sesión en octubre del año pasado y hoy estamos ya viviendo y arrancando esta segunda sesión de la única asamblea sinodal. Una segunda cosa que parece importante para comprender mejor lo que ocurre ahora es que, a diferencia de la primera sesión, donde se trabajó en torno a 15 fichas de trabajo, imagínense ustedes, 15 fichas de trabajo, 15 temas y asuntos en los cuales los padres y madres sinodales empezaron su proceso de discernimiento. En esta segunda sesión, en este segundo momento de discernimiento comunitario, la pregunta, digamos, que guía todo este proceso es precisamente la pregunta que poníamos, digamos, como publicidad, como promoción de este webinar: ¿cómo ser una iglesia sinodal misionera? Aclaro y un disclaimer nomás, así como por contar anécdotas: que aparezca misionera, a cualquiera que haya leído los textos y los documentos de la iglesia que ha peregrinado en América Latina, le resuenan. Y es precisamente una característica propia que se ha, digamos, ofrecido desde América Latina a la Iglesia Universal: la comprensión siempre de ser discípulos misioneros en salida, y por supuesto la iglesia como tal siempre sinodal, pero misionera, en salida, en camino. Además de eso, me parece importante situar todo este proceso con una consideración importante. La sinodalidad no se agota con este sínodo. Recordaba Floyd ahorita que al principio nos habían dicho que eran 2 años y luego se agregaron un año más y luego otro, y parecía que este proceso iba a ser eterno. Pero ya llegando a la puerta del cierre de este proceso, es importante considerar que cuando uno mira la gráfica que ha publicado la Secretaría General del Sínodo, hay una flechita que apunta así como hacia el futuro y dice 2025. Y debajo de 2025 dice es el proceso de implementación. Y yo creo que eso también es una novedad versus otros procesos sinodales, porque se ha incluido la implementación dentro del marco de toda la reflexión.
Yo en ese sentido me atrevería a pensar entonces que no es una cosa así como que, bueno, ya pasó este sínodo, ¿cuál es el siguiente tema sobre el cual vamos a discernir? No, no, la iglesia se quiere tomar en serio todo el proceso de escucha y de discernimiento para decir, ok, de todo lo que hemos escuchado, como la iglesia puertorriqueña, la iglesia en Panamá, la iglesia en Colombia, la iglesia en España, la iglesia en Australia, la iglesia en Sudáfrica, va a encarnar este proceso. Y para eso se ha incluido dentro de todo el proceso, repito, esto que llamamos el proceso de implementación del proceso sínodo. Y una cosita más que me parece importante es, a diferencia de la primera sesión que dio como resultado, digamos, o se propuso como resultado un informe de síntesis de 20 temas, que ustedes pueden simplemente ir a Google, poner informe de síntesis 2023 del sínodo y les aparecen los 20 temas que los padres y madres sinodales discernieron y cuáles fueron sus conclusiones, las convergencias, es decir, los consensos en las cuestiones en las que estamos de acuerdo, en cuáles todavía faltaba un poco más de trabajo. Ese fue el fruto, digamos, de la primera sesión. La diferencia es que en la segunda sesión, esta que estamos viviendo a partir de este momento, todos los padres y madres sinodales van a ir construyendo un documento final, un documento conclusivo que apuntará precisamente, repito, a esa pregunta orientadora. Ok, en lo concreto de la vida pastoral de la iglesia, ¿cómo podemos ser una iglesia sinodal? Entonces ya aparecen las problemáticas pastorales, de los ministerios, de la inclusión de los jóvenes, de las dinámicas de relación con los bautizados, del clericalismo. Aparecen todas estas cuestiones ya más de carácter práctico. Y bueno, durante un mes la Iglesia Universal, que ha reunido a hombres y mujeres de todas partes del mundo, de diversas realidades eclesiales, de diversas vocaciones, estará en este proceso de discernimiento para encontrar esos caminos concretos por los cuales la iglesia puede y debe seguir siendo esta iglesia que, como Francisco ha dicho en su famoso discurso, es el querer de Dios para la iglesia del tercer milenio, ¿no? El camino de la sinodalidad es aquello que Dios espera, que Dios quiere para la iglesia del tercer milenio. Entonces, bueno, digamos que esta segunda sesión de esta única asamblea sinodal está apuntando hacia eso, así que durante todo este tiempo, a partir de hoy hasta el cierre, pues los padres y madres estarán discerniendo sobre eso, ¿no? Cuáles son los caminos concretos para encarnar realmente este proyecto de una iglesia sinodal misionera. Así que yo creo que con eso podemos comprender mejor y bueno, luego si hay preguntas de las personas que están por aquí, tal vez esas preguntas nutran mucho más la conversación, pero hasta aquí dejo mi intervención, ¿no? Para situar un poco esta segunda sesión dentro del amplio proceso sinodal para que no se nos olvide que precisamente no es una asamblea desarticulada de todo un proceso, sino que está inmersa dentro de ese mismo proceso y por tanto quiere devolver a ese proceso la riqueza de lo que se va a discernir durante este tiempo en Roma. Bueno, yo tengo unas cuantas preguntas. Esto para el padre Floyd. Usted habló de imaginarios positivos, ¿verdad? Que el sínodo quiere provocar unos imaginarios positivos y obviamente de esperanza, ¿verdad? De una iglesia que quiere proyectarse y quiere vivir una experiencia nueva de acuerdo a los retos que vienen, que están ya sucediendo. Me gustaría preguntarle si en este imaginario, además de aciertos, ha habido resistencia, ¿verdad? Sabemos que en todos estos procesos hay resistencia, aciertos y resistencia. En su opinión, si ha habido resistencia, ¿y qué significa eso en una iglesia que quiere caminar unida? ¿Qué significa que algunos sectores de la iglesia pueden ver este proceso como un proceso, podría ser esto desconocido o amenazante, pero si ha habido resistencia y cómo usted ve esa realidad? Muy bien, quizás quiero utilizar un ejemplo desde la base. En la parroquia donde yo estuve previamente, nosotros tuvimos un encuentro con, con diferentes pastores e iglesias y personas de otras comunidades de fe. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer la oración inicial del sínodo del Espíritu Santo, fue interesante porque una de las personas reaccionó a la oración
entendiendo de que si le estábamos diciendo ignorante. Sin embargo, luego comenzamos a entrar en un diálogo. Ella empezó a sentirse ya más calmada, y sobre todo el hecho de sentirse que fue valorada y escuchada, a pesar de que era de otra religión, porque al final quienes convocamos fuimos nosotros, pero queríamos escuchar sus voces. Eso es desde una base con una persona que no es de nuestra iglesia, pero que fue invitada a ser parte de un diálogo. Dentro de la iglesia también vamos a encontrar esa realidad de las resistencias. Encontramos las realidades de personas que no van a estar de acuerdo con algunas ideas, con algunos puntos, inclusive con el mismo proceso. Claro, por eso también se necesita tomar tiempo, por una parte. Y segundo, sabemos que siempre en el proceso de este caminar juntos, habrá personas que quieren ir a las millas, corriendo, pero también habrán otros que necesitan el tiempo. Y ahí es que viene la parte compasiva y misericordiosa del camino sinodal y del camino de ser iglesia. El de saber esperar, saber tratar de comprender lo que está pensando el otro. Esa escucha es tan esencial porque si no se logra, pues entonces ahí sí nos quedamos atrás realmente. Lo importante es poder ayudar al otro y que nosotros mismos también hagamos el esfuerzo de no sentir la desesperación. En el momento que nos desesperamos, hacemos y causamos heridas. Tenemos que tener esa capacidad de poder escuchar y de tener eh, la visión de decir, ok, yo entiendo que tú no estás de acuerdo, quizás también hay cosas que yo no estoy de acuerdo contigo, cómo también encontrar ese espacio común y sobre todo traerlo a la oración. En la fe, si no se trae esto a una experiencia de oración profunda, es muy difícil caminar juntos. A la hora final, descubrimos que desde Dios todo es posible. Y es el Espíritu el que va abriendo el camino. Y si ambos somos personas de espíritu, vamos a encontrar la respuesta. Y yo creo que eso también es elemental en todo este camino. Está muy interesante porque entonces esas resistencias se pueden convertir también en una experiencia evangélica, ¿verdad? De vivir esa comunión más allá de las diferencias. La frase que se estuvo también utilizando de cómo buscar la unidad en la diversidad, a mí es una frase que siempre me ha robado mucho el corazón, ¿verdad? Porque somos distintos, somos diversos y qué bueno. Pero podemos también apostar por la unidad. Yo creo que eso es semilla del evangelio. Muchas gracias, Padre. Marco, ¿cómo tú ves en el proceso aciertos y resistencia? Mira, yo creo que el proceso de resistencia es el más normal, era el esperado, y es el esperado de cualquier proceso de renovación y reforma. Eh, Dudo mucho que cualquier ser humano, por más que tenga un gran corazón y disposición, esté siempre abierto y siempre disponible para moverse de esos escenarios comunes, de los imaginarios aprendidos, de los modos de proceder aprendidos. Entonces es normal la resistencia. Sin embargo, lo que me parece que ha sido como más evidente en el proceso sinodal es un cambio en la forma en la que comprendemos las relaciones al interior del pueblo de Dios. Yo creo que las resistencias han venido precisamente de no comprender, ¿sí?, que en últimas todos estamos aquí con el deseo profundo de anunciar la buena noticia de Jesús. Lo dijo Timothy Ratcliffe en el retiro previo a la primera sesión el año pasado y lo volvió a repetir en el retiro para esta segunda sesión. Empezar a mirarnos como hermanos y hermanas supone el reto fundamental de comprender que aunque tú y yo estemos en desacuerdo, no por eso se rompe la comunión.
Las resistencias han venido cuando de un lado y del otro hemos querido suponer que para que haya comunión el otro tiene que pensar como yo o tiene que hacer las apuestas que yo he hecho. Y no, el proceso de discernimiento sinodal nos ha puesto en evidencia precisamente que todos tenemos el deseo de anunciar la buena noticia de Jesús. Todos estamos apasionados por el Evangelio. Sin embargo, tenemos matices distintos, opciones pastorales distintas, vocaciones distintas. Entonces yo creo que eso ha sido, digamos, como el punto nuclear de toda la atención en torno al proceso sinodal, de quienes han querido vivir el proceso sinodal, por supuesto, porque sabemos que a lo largo de todo este proceso ha habido y sigue habiendo voces que se han encargado de dinamitar el proceso, es decir, de hablar en contra del proceso sin siquiera interesarse por vivirlo, digamos, ¿no? Pero quienes tienen resistencias y se han atrevido a vivir el proceso se dan cuenta precisamente de eso, ¿no? De que tú tengas una opción y vocación y apuesta pastoral distinta a la mía no significa que tú no estés interesado en el Evangelio. Y eso vuelvo y repito, de cualquier área, de cualquier ámbito, de cualquier línea, de cualquier esquina, de cualquier orilla de la teología, reconocer entonces que somos hermanos y hermanas y que queremos apostar por lo mismo, eso me parece fundamental. Y lo segundo, cuando suelo compartir escenarios y espacios para hablar precisamente de la sinodalidad y de toda la reforma sinodal del Papa Francisco, siempre hago esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿quiénes aquí están interesados en que su comunidad de fe, su parroquia, su movimiento o su iglesia particular haga el trabajo que Dios espera? Entonces todo el mundo dice, pues yo quiero, yo, por supuesto que yo quiero que mi iglesia cumpla con la misión que Dios encomienda. Yo, bueno, el proceso sinodal no ha sido más que un proceso de detengámonos un momento, escuchemos al Espíritu a ver si estamos cumpliendo con eso o no. Y nos hemos dado cuenta, como dijo el cardenal Grech, precisamente en el retiro de inicio de esta segunda sesión, nos hemos dado cuenta que hay mecanismos, formas, dinámicas, planes pastorales que hace unos años eran impresionantes y nos ayudaban a cumplir la misión, pero que hoy ya hoy no corresponden con el proyecto de Dios. Entonces estamos en este proceso de reforma y renovación para descubrir realmente cuáles son esos ropajes, decía el cardenal Grech, que hoy ya nos pesan, pero que como estamos acostumbrados, como dice Francisco en Evangelii Gaudium, como él siempre se ha hecho así, pues ya los cargamos. No, este proceso de escucha al Espíritu ha sido la pregunta al Espíritu de dinos cómo cumplir hoy nuestra misión en el mundo, cómo vivir bajo la lógica del reino de Dios. Y ahí estoy seguro que cualquiera de cualquier línea y opción teológica y de cualquier apuesta y sensibilidad tendrá que decir, yo reconozco que en mi manera de vivir la fe, en mi parroquia, en mi comunidad, esto me parece que todavía no corresponde con el Evangelio. Todos podemos reconocer esa herida grabada en el cuerpo de la iglesia de que todavía no estamos a la altura de lo que se nos pide. Pero bueno, para eso ha sido este proceso. Entonces yo creo que las tensiones han sido sobre todo de esto, ¿no? De una mala comprensión del ser pueblo de Dios, del reconocernos parte de una diversidad de hombres y mujeres que han apostado por el reino, y por otro lado, esa constante incomprensión de creer que esto ha sido para otras cosas y no para responder la pregunta fundamental. ¿Cómo hoy la iglesia universal y luego cada iglesia particular y local cumple la misión que Dios le ha encomendado? ¿Qué cosas hoy estamos haciendo o no haciendo van en contra de la propuesta del Evangelio y del reino de Dios? Y yo no sé ustedes, pero a mí esa pregunta me apasiona. A mí esa pregunta me moviliza, porque yo sí deseo y tengo profundo deseo de que mi comunidad de fe realmente testimonie a un Jesús vivo, resucitado, que camina con los pueblos y que desea profundamente que vivamos hoy la experiencia del reino de Dios. Así que eso es lo que está a la base del proceso sinodal, querido Quique. Muy bien, gracias, Marco. De hecho, no sé si en el grupo hay alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o algún comentario que quieran hacer, pueden abrir su micrófono y en confianza esto hacerla. Aprovecho el paréntesis para decirles que Celina tuvo que salir porque ya tenía una reunión de pastoral, que lamenta mucho la conexión porque se le fue la luz justamente cuando el padre Floyd estaba terminando ya de dar su exposición, así que se excusa con el grupo, está muy apenada. Que la excusemos y nada, Celina, valoramos muchísimo el tiempo que has dedicado para prepararte y lo que pudiste compartir con nosotros, así que para que quede también en récord, ¿verdad? Esa aportación. Finalmente, me estuvo muy interesante el comentario y no sé si
si ambos pueden abundar sobre eso. Que la implementación del sínodo se va a dar de diferentes contextos y realidades de iglesia. ¿Okay? También señalaba Marcos que una de las aportaciones a este elemento misionero y que ha llevado al sínodo a reflexionar sobre su identidad misionera es la experiencia de iglesia de América Latina. Así que, y sé que ambos, tanto Marcos como el padre Floyd, tienen mucha pasión por el tema de la misión. De hecho, estuvimos hablando desde ahorita, el padre Floyd y yo, de la experiencia misionera. Así que, ¿cómo podrían explicar esto? ¿Cómo puede decirse o afirmarse que la iglesia de América Latina ha aportado a la identidad de la iglesia universal precisamente en esa iglesia en salida? ¿Qué quiere decir eso? Floyd, si me permites, yo echo una anécdota y luego si quieres tú agregas algo, ¿te parece? Genial. Les cuento que cuando Monseñor Luis Marín de San Martín vino a América Latina, Monseñor Luis es el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, en varias de sus reuniones sostuvo, ustedes en América Latina van en avanzada. Y cuando le leí eso a Monseñor Luis y luego conversando con algunos teólogos y teólogas de América Latina que colaboran directamente con el CELAN, me sorprendí, porque uno tiene la tentación, ¿sabes?, como de mirar su propia iglesia y decir, no, aquí todavía hace falta mucho, pero resulta ser que la iglesia en América Latina tiene mecanismos, tiene reflexiones, tiene una experiencia pastoral que enriquece la vida de otras iglesias locales y particulares y nosotros a veces no nos damos cuenta de eso y no sabemos valorar precisamente ese camino que ya hemos recorrido. Entonces, precisamente una de las experiencias que ha puesto en evidencia este proceso sinodal es que cuando han dialogado misioneros, teólogos, teólogas, presbíteros, laicos y laicas de América Latina con cristianos y seguidores de Jesús y seguidoras de Jesús de otras realidades y contextos, hay mucha gente que se queda sorprendida y dice, ¿eso hay en América Latina? Y uno dice, sí, hace 50 años que tenemos eso. ¿Cómo es posible? Pues sí, en ese sentido yo creo que una invitación a descubrir este proceso sinodal también haría una invitación a que la iglesia latinoamericana en todos sus contextos, desde la base, como dice Floyd, desde la base descubra su propia identidad. ¿Cuáles son las características propias de una iglesia en América Latina? Y lo segundo que diría como anécdota es que cuando se juntaron los padres y madres sinodales en la primera sesión de la asamblea el año pasado, una de las primeras cosas que experimentaron, según me cuentan algunos que estuvieron allí y con quienes he podido conversar, es precisamente la idea de que yo llevaba ya mi cajita de comprensiones y digo, el gran problema de la iglesia es tal tema. Pero cuando se ponían a dialogar con personas de África, de Asia, de otras realidades, se daban cuenta que su problema no era un problema en esa otra realidad, que allá tienen otros problemas, tienen otras preocupaciones pastorales, espirituales y teológicas. Entonces, el proceso sinodal, por eso, cuando yo mencionaba todo este proceso de implementación, me refiero precisamente a que la iglesia, gracias a este proceso sinodal, se ha dado cuenta de lo que realmente significa ser una iglesia universal. Es decir, que hay preocupaciones propias de los contextos que en otros contextos no son una preocupación o no son una urgencia. Entonces, muchas de las padres y madres sinodales de América Latina fueron, ¿no? Típico de nosotros los de América Latina, ¿no? Vamos a llevar, estas son las soluciones para la iglesia y personas de otras realidades dicen, no, no, espera, es que eso no es un problema en mi realidad. En mi realidad el problema es el agua, por ejemplo, en mi realidad el problema es la guerra, en mi realidad el problema es, ¿sí?, la secularización, a ti las iglesias se te llenan los domingos, a mí ni en domingo se me llenan. Entonces tú dices, espera, escuchar al Espíritu que nos pone en misión, pero también nos ayuda a descubrir lo particular para cada contexto. Y eso es propio de la teología latinoamericana. Partir de la base, partir de los contextos, para desde allí responder desde el Evangelio, pasar esa realidad por el prisma del Evangelio, creo que es un aporte propio de América Latina. Entonces cuento esas dos anécdotas, ¿no? De esta idea de nosotros vamos a llevar la solución y luego, espera, es que estos problemas no son problemas en otras realidades, ¿no? Seguro, hay cuestiones comunes, pero los padres y madres sinodales dan cuenta de que hay muchas problemáticas
que son distintas en diversas partes del mundo, en diversas realidades, y asimismo, obviamente, uno tendría que decir, pues la iglesia en Puerto Rico tiene unas necesidades muy distintas a la iglesia o a alguna iglesia suramericana o a una iglesia norteamericana o una iglesia de Centroamérica, en fin, yo creo que eso es importante situarlo ahora. El proceso de implementación de la iglesia sinodal va a implicar que haya unos puntos comunes, eso que llaman algunos teólogos y teólogas, lo mínimo, unas opciones mínimas que vamos a hacer todos, pero luego cada uno y cada una tendrá que ir descubriendo cómo encarnar ese puesto en común, esa apuesta en común en su propia realidad contextual. Así que bueno, eso cuento. Floyd, te doy la palabra. Yo creo que también el hecho de que en muchos de nuestros países y pueblos ya ha habido esa experiencia de trabajo en conjunto es un gran valor. Para algunos de nosotros quizás eh, la idea de la sinodalidad ya estaba grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Por ejemplo, los procesos de pastoral juvenil de donde yo surjo fueron cuestiones de diálogo y de encuentro, donde se podía escuchar. Claro, ahora en una nueva realidad, en una nueva época, en una nueva historia, existen unos nuevos retos para vivir esa sinodalidad. Y para cuando uno también empieza a escuchar a otros hermanos, otros países, también sentir una nueva visión les anima y les da espíritu. Hace año y medio tuve la oportunidad de participar del CIAM, que es de las obras misionales pontificias, para todos aquellos que somos directores también de obras misionales en nuestras diócesis y en nuestros países. Compartíamos con hermanos de España, por ejemplo, y poder dialogar sobre los retos misioneros, los desafíos de inclusive de salir de nuestros países hacia otros lugares. Pues mira, nos da una oportunidad de inclusive de descubrir las propuestas. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo eso converge y enriquece? Y yo creo que nuestra aportación como Iglesia de América Latina es el querer, sobre todo, descubrir el corazón de los demás. Porque el carisma quizás del latinoamericano es ese deseo de encontrarse, de celebrar, porque también somos muy celebrativos. Y eso lo encontramos cuando nos encontramos en otros lugares, que los latinoamericanos tenemos nuestro sabor, nuestra idiosincrasia particular, y que a algunos al principio les choca, pero después tú lo ves moviéndose poquito también, como que, yo quiero eso. Y yo creo que cada iglesia en el aporte de esta experiencia sinodal también nos ayudará a ver lo que ve Dios. Qué hermoso ver a todos estos hijos distintos, diferentes, diversos, pero encontrándose para celebrar y adorar. Muchas gracias, Padre Floyd. Así que básicamente hemos cerrado este webinar dando hasta unas pistas, ¿verdad? De cómo se puede implementar esa continuidad, ese seguimiento del sínodo, que es desde esa particularidad de cada iglesia, desde la riqueza cultural que se tiene, desde el deseo de convivir, del deseo de compartir lo que se tiene. Y yo creo que ya por ahí se va haciendo concreto, ¿verdad? La experiencia, no solamente sínodo, sino la experiencia sinodal como una experiencia nueva de ser iglesia. Muchas gracias a todos los que han estado participando y escuchando desde cada una de sus comunidades. Muchas gracias también a Celina, que tuvo que salir, a Marcos, al Padre Floyd. Y tengo aquí